Estás en la consulta y tu médico apenas te ha saludado y ya tiene la mirada clavada en la pantalla, está tecleando sin parar mientras tú le intentas explicar ese dolor que no te deja dormir. Yo sé lo frustrante que es tener la sensación de que eres un simple número en una lista que no termina nunca, y lo que parece es que la tecnología, los ordenadores, todo esto nos está robando la humanidad. Pero hoy lo que voy a hacer es contarte algo que parece contradictorio. Y es que quizás la inteligencia artificial es la herramienta para que tu médico por fin pueda volver a mirarte a los ojos. Por eso hoy lo que voy a hacer es descifrar esta medicina actual en la que vamos avanzando, cómo usar la IA para llegar a la consulta mejor preparado, pero también, sobre todo, cómo detectar en 10 segundos esos vídeos falsos que intentan venderte milagros con una bata blanca, pero en realidad son también IA. Veremos el aspecto positivo y negativo. La IA, la inteligencia artificial, podría ser un segundo par de ojos para tu médico, pero con la ventaja de que nunca se cansa. Y me voy a explicar. Muchos se imaginan la inteligencia artificial o la IA como si fuera una película de ciencia ficción. Pero en medicina el tema es mucho más sencillo. Imagínate que es un sabueso, que la IA es un perro de rescate. Un perro que tiene un olfato muchísimo mejor que el nuestro. Si ladra en una montaña nevada, el rescatador sabe dónde mirar primero. La IA, la inteligencia artificial, hace eso. Lo que hace es no sustituir al rescatador, lo que hace es marcar la zona de búsqueda. Porque aquí está el problema de la medicina moderna en muchas ocasiones. Es que hay saturación y después se puede sumar el cansancio humano. Un médico, después de una guardia muy larga, no nos engañemos, puede pasar por alto un detalle minúsculo en una radiografía o un informe y esto retrasar las cosas y que haya problemas. En cambio, la IA no se cansa, no parpadea, no se distrae cuando llaman por teléfono. Ahora bien, cuidado con esto. Si el perro ladra en el sitio equivocado, el rescatador puede ser que confíe ciegamente y entonces excava donde no toca. Por eso hay una regla de oro en este tema. La inteligencia artificial, la IA, te puede ayudar a buscar, pero el criterio final lo tiene el médico, es el que ha de decidir. Te doy unos ejemplos reales que ya se aplican. Por ejemplo, en imágenes médicas, como por ejemplo las mamografías, pues la inteligencia artificial ha mostrado que puede ayudar a reducir los errores cuando se combina con la lectura de un radiólogo. Esto no significa que la máquina sea mejor, significa que dos sistemas, la inteligencia artificial y el radiólogo, buscando juntos, encuentran más que uno solo. Pero también hay que ir con cuidado, porque a veces puede ser que señale cosas que no son nada, o sea, que como el sabueso que se enfoca en un lugar en el que no hay nada. Entonces, el radiólogo es el que tiene la decisión final, el que decide. En biología, por ejemplo, la IA ha ayudado a predecir estructuras en 3 dimensiones de proteínas y esto a gran escala. Y esto ayuda mucho a la investigación. Esto no significa que tengamos un medicamento mañana, pero sí significa que hay menos tiempo en el que vas a ciegas y más tiempo probando lo que tiene sentido. Y hay también un ejemplo que, que es concreto y me gusta mucho. Imagínate que vives en un pueblo pequeño y no hay oftalmólogo, especialista en ojos, y tienes diabetes. El médico del pueblo, el médico de cabecera, te hace una foto del fondo de ojo y lo que haces con la inteligencia artificial, analiza la foto en minutos y esta inteligencia artificial le dice que aquí hay signos de daño en los vasos sanguíneos, en el fondo de ojo, y has de derivar urgente. ¿Qué ha pasado aquí? Que si el médico te deriva al oftalmólogo, que está muy lejos, a lo mejor esperas 6 meses para una cita y se detecta el problema demasiado tarde. En cambio, con la IA puedes detectarlo antes y acelerar el proceso. La idea aquí no es curarte en 60 segundos, sino que no se escape nada grave. Es decir, que la inteligencia artificial lo que hace es devolverte tiempo, menos burocracia, más conversación y además algo que es importante y viene a continuación. Algunas personas me consultan asustadas, tanto en la vida real como online en comentarios, acerca de vídeos que han visto con el móvil, en el ordenador, por la televisión, en YouTube y en otras redes sociales. Por ejemplo, doctor, he visto un cardiólogo famoso que dice que deje mi medicación y que tome este extracto especial, que hay estudios que dicen que va muy bien, etcétera. Claro, veo el vídeo y algo no cuadra.
No te diré que es el parpadeo, porque hoy algunos deepfakes son muy buenos, pero lo que sí te diré lo que veo yo, que son incongruencias, microgestos raros, un tono de venta casi perfecto y sobre todo un empujón para comprar. Y aquí viene lo que asusta de verdad, que a lo mejor miras el vídeo y tiene cientos de miles de reproducciones. Es decir, que esto significa que muchísima gente puede ser que tome decisiones peligrosas o malas para su salud basándose en un actor digital que lleva simplemente una bata. Y aquí está el villano de las redes sociales, un villano invisible, que es la autoridad fabricada. Me refiero a que la IA, la inteligencia artificial, también es el mejor actor del mundo. Puede imitar tu cara, tu voz, tu forma de hablar, pero por dentro no hay un juramento hipocrático, no hay nada. Hay objetivos comerciales, es como un traje médico colgado en un perchero, la bata del médico en un perchero. Puedes ponerte la bata, el fonendo, poner la cara seria, pero si dentro no hay años de estudio, una empatía real y ética, experiencia con pacientes, pues es solo un disfraz. En realidad no sabes quién hay detrás de estos deepfakes o de estos vídeos con avatares médicos que son falsos, no sabes qué hay detrás. O sea que cuidado. Vale, Alberto, me preguntarás, ¿y cómo uso la IA, la inteligencia artificial, ahora mismo sin meterme en líos? ¿Cómo beneficio de los aspectos positivos y evito los negativos? Pues te lo dejo en unos pasos simples, un protocolo sencillo. El paso número cero, lo básico, que si es urgente no hay IA. Es decir, y sé que es obvio, pero hay que decirlo, por si acaso, que si tienes un dolor opresivo en el pecho, si te falta el aire de forma intensa, si tienes la cara desviada hacia un lado o debilidad de un lado, confusión, esto son urgencias. Esto no se negocia con Google o con ChatGPT, esto hay que ir a emergencias. Ahora bien, para todo lo demás, lo que hay que usarla en primer lugar como secretaria, no como un médico. O sea, no le preguntes qué tengo y ya está. Lo que has de hacer es preguntarle lo siguiente, que es, ayúdame a ordenar mis síntomas por fecha, por intensidad, por qué lo mejora o qué lo empeora, y así poder explicárselo a mi médico. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que llegues a tu consulta explicándole al médico con claridad lo que te pasa, pero no con un autodiagnóstico. Segundo, pídele traducciones sin vergüenza. Me refiero a si te dan un informe, te dicen que tienes una estenosis foraminal. Pues le preguntas, oye, explícame con un lenguaje sencillo o con alguna comparación qué significa esto. Pues te dirá que si es una tubería estrecha, que tienes menos espacio, que hay más roce o lo que sea, pero te lo explicará como a un niño de 10 años. Y después la pregunta de oro, siempre. No me digas qué tengo. Dime 3 preguntas importantes que debería hacerle a mi médico sobre estos síntomas. Digo 3, como pueden ser 4 o 5. Unas cuantas para así convertirte en un paciente más seguro y más difícil de manipular. Que sea más fácil que entiendas todo y que te organices. En cuarto lugar, privacidad. No pegues datos personales. O sea, antes de copiar un informe, borra el nombre, el DNI, la dirección, el teléfono, tu número de historial, lo mismo que plantéate, que si fuera un desconocido en la calle, ¿lo compartirías eso? Pues si no, pues no lo pegues en el chat por si acaso. En quinto lugar, es importante el protocolo anti-deepfake en 10 segundos. Son falsos médicos creados por programas de inteligencia artificial, hay varios programas de estos, a veces son incluso delitos, suplantaciones, hacen una copia en vídeo de un médico real o de cualquier persona con su voz y su imagen y son cada vez más exactos. ¿Y qué hago para detectar estos vídeos de falsos médicos que están hechos por inteligencia artificial, por IA? Pues te propongo algo simple, la regla de las 3 Cs. La primera C es la cara. Fíjate, ¿ves en la edición algo raro? ¿Ves cortes extraños? ¿Ves labios o dientes extraños? ¿Un tono demasiado publicitario? Pues alerta. La segunda C, el canal. ¿Está en la cuenta oficial verificable del médico o el hospital? Si no, sospecha. Yo, por ejemplo, pongo el enlace del canal a Linkwiz con mis redes sociales y si hay algo que no está en mis redes sociales es que no soy yo, es falso. En la descripción del vídeo lo explico.
La tercera C es la caja. El vídeo te empuja a comprar, te empuja a dejar la medicación, te mete prisas con eso de solo por hoy. Pues si falla en una sola de estas Cs que te explico, cierra el vídeo y consulta con tu médico porque es mejor perder 5 minutos que arriesgar tu salud. Así que no le tengas miedo a que tu médico use la inteligencia artificial, la IA. Lo que has de tener miedo es a lo contrario, a que tu médico no la use como apoyo y entonces tenga que tirar solo de memoria, de cansancio y de burocracia. Y ahora lo más importante, la inteligencia artificial, la IA, está amplificando dos cosas a la vez. Por una parte, lo bueno, mejor información, mejor preparación. Pero por otro lado, lo malo, que es el marketing agresivo, los deepfakes estos que suplantan y los suplementos milagro. Por eso, si quieres, en el siguiente vídeo te enseño un filtro real, un filtro antiestafa de cómo distinguir la evidencia de la propaganda con un tema que está por todas partes, que es el magnesio y el cerebro. ¿Qué se sabe de verdad, qué no y cómo no caer en promesas imposibles? Te lo explico detalladamente aquí, en el vídeo sobre el único magnesio que llega a tu cerebro. Haz clic, cuídate y nos vemos allí.